Saludos desde el canal cristiano La Palabra. Estamos transmitiendo nuevamente desde San Salvador, El Salvador en Centroamérica. Estamos en este día miércoles 14 de octubre del año 2020. Tiempo aún de pandemia. Todo el mundo esperando que salga la vacuna. Todo el mundo esperando que anuncien que en tal lugar y en tal momento se van a empezar a vacunar. Dicen los científicos, especialmente los suizos, dicen que esto, por lo menos en Latinoamérica, podría empezarse a vacunar hasta el 2022. Saque usted sus propias conclusiones y esperemos pues llegar a tener ese beneficio. Pero tenemos un beneficio primario, que es que nuestro Señor Dios Todopoderoso es el que nos cuida, nos guarda y nos protege hasta este momento y a esta hora. Déjenme ponerme bien este micrófono, que me estaba haciendo un poquito aquí de mella. Perfecto, aquí está. Entonces, este día 14 de octubre y este mes especialmente es para mí muy lindo. Un 3 de octubre nací de nuevo espiritualmente. Gloria a mi Dios por haberme llamado a este indigno pecador, como dice el himno. También hace muchos años fui ordenado pastor en los Estados Unidos y fue un 14 de octubre y allá se celebra el Columbus Day, que sería el Día de la Raza por estos lados, y ese día es feriado por allá, pero por increíble que le parezca, ese día también llegaron mis documentos especiales. Gloria a Dios. Y también el día 18 de este mes, mi hijo, el primero, nació hace unos tantos años. Es un mes de mucha alegría. Así pues que estoy con ustedes en este canal. Saludos para todos. Y hoy quiero tocar un tema que es contundente. El gran teólogo que se llama Carlos Fuchs, ya partió con el Señor hace 2 años aproximadamente. Él era ateo, se convirtió a Cristo, era el presidente de la Sociedad Iberoamericana, editores de la Biblia textual, hoy están en su 4ª edición, y Carlos Fuchs, judío argentino, decía él que la palabra de Dios debe ser contundente y que también debe de servir la palabra de Dios para conversar, para tener no debates estériles ni de pelea, sino que aclarar completamente qué es lo que dice las Escrituras. No debemos de tener temor, mis queridos amigos y hermanos. No podemos tener temor cuando predicamos la verdad que está en la Biblia, en la palabra de Dios. Algunos se sentirán ofendidos y no hay motivo para sentirse ofendido cuando se lee la palabra de Dios y la misma palabra de Dios está tocando su corazón. Al contrario,
debe de sentirse tocado por la palabra, no por el hombre, no por el predicador, sino que por la palabra que algo le está diciendo. Por otro lado, nosotros, los creyentes, desde los distintos ángulos que nos veamos, sea de ángulos pastorales, sea de ángulos de diáconos o diaconisas, sea de servidores o esto, en cualquiera de los ángulos que estemos dentro de la iglesia, tampoco debemos de sentirnos ofendidos, ni sentirnos como indicados de parte del predicador o del que está llevando el mensaje en ese momento, por las palabras que se dicen. Es una sana identificación, si ustedes lo quieren ver, que desde este canal nosotros no predicamos nuestra denominación, si ustedes lo han visto. Predicamos a Jesucristo. Pues muchos ni saben de qué denominación somos, no nos interesa. Nos interesa predicar a Jesucristo. Ahora bien, sabemos, y son nuestros saludos especiales, que muchos hermanos de muchas congregaciones distintas a la nuestra ven y escuchan estos audios. Gloria a Dios por ello. Y entonces, los mensajes y las lecturas y todos se han dado cuenta, están sustentadas en la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros escudriñamos esto, no estamos escudriñando para aquella congregación, ni para aquel hermano, ni para aquella hermana que anda en esto. No, Señor, no nos interesa. Lo que nos interesa es predicar la palabra de Dios. Si usted busca conmigo a Tito en el capítulo 1, va a encontrar usted algo en cuanto el apóstol Pablo le estaba haciendo las salutaciones a Tito. ¿Quién era Tito? Bueno, Tito era uno de los escogidos, no escogidos, sino hermanos en Cristo, en el que Pablo se encaminó con cuidado para enseñarles doctrinas bíblicas, doctrinas de Cristo. Igual como Timoteo, ¿se acuerdan? Que él decía que Timoteo era su hijo en la fe. Voy a leer junto con usted a Tito en el capítulo 1 y en el versículo 1. Este tema se llama contumaces, habladores de vanidades y engañadores. Y está en Tito capítulo 1 versículo 10. Hasta ahí vamos a llegar. Pero en este momento vamos a hablar según la palabra de Dios está escrito. Dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Esa palabra es según la piedad. Es que la piedad no es eso de estar dando, regalando cositas, no. Piadoso. Piadoso es el que es pío, el que es entregado, el que es de la fe, el que es muy conocedor y amador de la palabra. Piadoso, dice. En otras confesiones de fe dice: y el santo es bien piadoso, ¿verdad? Pero vea usted cómo los identifican así. Entonces, dice que Pablo es un siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios, o sea, él se considera escogido por Dios, y el conocimiento de la verdad que es Jesús, según la piedad. Perfecto. Dice: en la esperanza de la vida eterna. Le está escribiendo a Tito. Esa es nuestra esperanza, señores. Tenemos vida eterna. Y nuestra esperanza es que aquel gran día, el día que Dios disponga, nosotros seremos llevados, seremos arrebatados, nos encontraremos con el Señor en las nubes e iremos a los eventos que se dan allá en el cielo.
Algunos no lo conocen, algunos no lo saben y algunos no lo creen. Así que cada quien agarre la porción que tenga. Si no lo sabe, no lo conoce y no lo sabe, hoy aquí lo está oyendo. Y si no lo cree, es la palabra de Dios. Estoy en Tito, capítulo 1, y ya en el versículo 2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, ¿ve usted? Prometió desde antes del principio de los siglos. Y a su debido tiempo, manifestó su palabra por medio de la predicación, que me fue encomendada, dice Pablo, por mandato de Dios nuestro Salvador. Aquí está bien clarito. Está diciendo que Jesucristo es su Dios y Salvador. Mire qué contundente este texto bíblico. Es contundente, qué hermoso. El Dios, su Salvador. No hay más que discutir en esto. Dios, su Salvador. Qué expresión más hermosa en cuanto a identificarse con su Dios, su Salvador. Entonces dice que antes del principio de todas las cosas ya Dios lo había escogido a él. Entonces, Dios, nuestro Salvador, lo vamos a ver en Tito 2:10 y lo vamos a ver en Tito 3:4. Dice que Dios se manifestó por Jesucristo mismo. Bien, entonces cuando habla por medio de la predicación, dice Pablo, que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador, entonces a Pablo, ¿sí?, se le encomendó la predicación para los gentiles. ¿Quién le enseñó esto? Jesús. Cuando lo llamó, y entonces él estuvo en el desierto de Arabia. Dice Pablo: pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Mire qué lindo. Esto fue escogido Pablo, y también eso le transmitía a sus discípulos, a Tito, a Timoteo y a todos, en todas las iglesias que él plantó. Esa fue su predicación. La palabra de Dios, Jesucristo se la dio, se la encomendó, él fiel entonces a cumplir la tarea que le dio. Ese mismo concepto es el que tenemos desde este lugar donde estamos hablándole a ustedes. Este es su canal cristiano, La Palabra. Estamos transmitiendo la palabra. Estamos transmitiendo el Evangelio de Jesús según la palabra escrita y revelada. No ofendemos a nadie. No, a nadie. Si alguien se siente incómodo, siéntase entonces incómodo con el Señor por su palabra. Y dice, a Tito le dice que Pablo había recibido el contenido de toda la predicación y la enseñanza fiel. Yo quisiera citar unos textos. Dice en Primera Corintios, en el capítulo 1 y tal: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Esto es la palabra. Pues está escrito, dice, destruiré la sabiduría de los sabios, está hablando Dios, y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? O sea, no lo tiene Dios como locos, pues, esos que se creen la mera salsa y viviendo. Entonces,
Pues ya que en la sabiduría de Dios, en todo el amplio conocimiento de Dios, el mundo no conoció a Dios, no lo conoció, no ha querido entender el mundo. ¿Quién hizo los cielos, la tierra y todo eso? No quieren. Ahí hablan de la teoría del Big Bang. Atención, señores, cuando usted lea la teoría, teoría es que todavía no ha sido comprobado. La teoría de Darwin, que nosotros venimos del mono, es una teoría, no está comprobado. La teoría de la explosión esa y que no sé qué cosa, es teoría. Entonces, mientras sea teoría, es un supuesto. Pues ya en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por la predicación de la palabra de Dios, del evangelio, que para algunos parece loco, dice que somos locos. Esos locos, ya están otra vez los locos ahí. Sí, gloria a Dios, pero locos por Cristo. Al día, aquel gran día, el día que vendrá para unos, para nosotros, gloria a Dios, y para otros, destrucción y dolor eterno. Y dice eso también. Vamos a tomar otro texto que habla de esto. Voy a tomar 2 Corintios capítulo 7, el versículo 14. Pues si de algo me he gloriado, decía Pablo, con respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todos os hemos hablado con verdad, la palabra de Dios, también nuestros glorianos con Tito resultó de verdad, pero contentos. Quisiera tomar Gálatas capítulo 2, dice, ni más aún Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Dice, obligado a circuncidarse. ¿Por qué? Porque los judaizantes, con tal de que no se convirtieran a Cristo, les decía pues a los gentiles, a los que no eran judíos. Ve usted que Tito era griego, dice aquí. Los obligaban a circuncidarse para convertirse en judíos, y ya con eso ya no había necesidad de recibir a Cristo. Bien, este Tito dice en el versículo 4, a Tito, verdadero hijo mío en la común fe. Posiblemente él lo llevó a los pies de Cristo. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Qué bonito saludo, qué lindo es eso. Yo en alguna buena forma, más de alguna vez, llevé a algunos, número no sé, Dios lo sabe, a los pies de Cristo. Me glorío, me contento, pues no, la gloria es para Dios, me contento. Más de alguna vez algunos me han dicho, pastor, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? No recordaba la cara y todo eso. ¿Se recuerda esto y esto? Yo recibí a Cristo por medio suyo, una predicación y todo eso. Mire, y mi corazón se ensancha y dice, gracias Señor. En algo y en poco he hecho lo que tú me enviaste, la misión de predicar el Evangelio de Jesucristo. Y dice en el versículo 5, por esta causa te dejé en Creta, le está diciendo Pablo a Tito, para que corrigieses lo deficiente, lo malo que estaban haciendo en la iglesia de Creta, y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Más se leería, así como yo te enseñé a hacer. Esta instrucción de Pablo a Tito es que algo no estaba funcionando bien ahí en esa iglesia al cual Pablo dice en Creta. Tito debía corregir las doctrinas y las prácticas erróneas en la iglesia de Creta. Para eso es esta carta a Tito. Una tarea que Pablo no había podido completar.
porque como Pablo se iba a otros lugares a predicar, a plantar iglesias. Pero esta clase de ministerio no se menciona en otros pasajes. Ancianos. ¿Quiénes son los ancianos que le está diciendo Pablo que debe de establecer Tito? Los ancianos, hermanos, son hermanos que deben de tener cualidades y calificaciones similares a su pastor. A ver, voy a leer algo acerca de... grande. Palabra fiel dice: si alguno anhela obispado, que es el pastorado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo, o sea, el pastor, sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Ay, ahí ya duele. Ahí ya duele. Mejor párele, pastor. Vaya, pues vamos a parar ahí. O sea que eso de que yo soy pastor y que ya y se meten a andar predicando cosas, pero primero debe llenar los requisitos, man. Los requisitos llénenlos, porque esos son los requisitos que Dios quiere. Y dice también, ya habían problemas en esas iglesias. Es que siempre la han habido, hermano. Hay gente que son necios y contumaces, y su necedad dice: no, es que yo así soy, yo así quiero que es que este hombre me está obligando. Que nosotros no obligamos a nadie. Los pastores no obligamos a nadie. Yo no sé qué enseñanza o qué instrucción reciben, no sé. Me están viendo y oyendo varios pastores muy queridos, muy queridos. Nosotros debemos de enseñar palabra de Dios, hermano. No costumbres ni cosas nuestras, no. Que las mujeres se sientan para acá y los hombres para allá. Bueno. ¿Eso es de Dios? ¿Es bíblico? No, son costumbres de los hombres. Que los que se han portado mal se van atrás y van a estar un mes en disciplina. Bueno, dígame dónde está en la Biblia eso. Son costumbres de hombres que en algunas o muchas iglesias funciona, fíjense. Funciona porque el que se porta mal y todo eso, allá están atrás, miren, y calladitos están. Algunos tienen disciplina de 15 días, de un mes, de 2 meses, fíjense. Hay algunos que les han quitado el privilegio por un año y ahí están en su iglesia, ¿vale? Ay, pero a veces uno dice una palabra de Dios aquí escrita. Se molestan. ¿Por qué te vas a molestar? Pero cuando el hombre te da ordenanza, ahí ni te molestas. Mire, Pablo le decía a Tito que debía de usar la palabra, que tenían que demostrar la responsabilidad de cada pastor, de cada líder anciano, de cuidar la congregación. Para eso están, para cuidarla, no para estarla regañando, ni estarle poniendo condiciones de hombres. Este ministerio de nombrar líderes siempre fue característico de Pablo. Me gusta eso, porque en un principio de administración de empresas dice que uno debe de saber delegar responsabilidades a otro para que el objetivo de lo que está la empresa sea bien. ¿Por qué? Porque el buen administrador delega para acá, el buen administrador delega para allá y todo eso, y él está encargado de otras cosas. Entonces, según dice, yo te mandé que lo hicieras. Voy en el versículo 6 y caminaremos un poco rápido. Y dice en el 6, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni rebeldía. Mire qué tremendo. O sea que los líderes, los ancianos, miembros de la iglesia, también deben de tener sus hijos en sujeción. Marido de una sola mujer, cuidadito. Y que tenga sus hijos creyentes, que no estén acusados de disolución. Qué bonito. Que el pastor o el líder o el anciano de la iglesia tiene sus hijos y todo,
Y pues sí, pero por ahí se le conoce otra cosita, ajá, y todo. Ah, y los hijos andan en este pachangón y las hijas andan en este otra cosa. Ese no es un buen líder, no es un líder de Dios. Porque Dios no quiere que su iglesia sea vituperada. No, Señor. Dios quiere que su iglesia sea bien nombrada. Entonces, estos líderes tienen que tener esas características. Dice el 7. Porque es necesario que el obispo, o sea, el pastor, sea irreprensible como administrador de Dios. ¿De usted? No soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Ah, caray, vuelvo a leerlo en otra parte, mire. Y no codicioso de ganancias deshonestas. Hermano, conformémonos con los que tenemos. A mí me alegra ver a mis hermanos y hermanas cuando pues ya compraron su casa o están haciendo su casa, que ya se compraron un carro, ya sea nuevo, usado y todo eso. ¡Qué alegría! Dios por medio de ese tipo de cosas lo está bendiciendo. Pero hay unos que se enojan, fíjense. Cuando anda ya uno con su chacharrita ahí usada, pues, pero bonita y presentable para uno, pues, para otro. Se enojan a saber de dónde está sacando el pisto, dice. De Dios, pues. Y si tenés duda, preguntarle a Dios. Dios, mira, ¿y el pastor de dónde está sacando ese carro? Pregúntele a él. Y se honesta. Sino que debe ser hospedador, amante de lo bueno. ¿De qué? De lo bueno, de los buenos vinos, de la buena comida, no, hermano. De lo bueno, de las cosas nobles. Aquel pastor, aquel líder, aquel anciano, aquel copastor que se preocupa por saber que el hermano tal, la hermana tal, están en necesidades y calladito, le comunica al pastor, fíjese que he sabido que el hermano este necesita esto. ¿Cómo no, hermano? Calladito, hagámosle llegar esto. Ese es lo bueno. Sobrio. Bueno, sobrio no de borracho, pues. No, sobrio. Gente que hable cosas correctas, pues. No están hablando a veces patinetas. A veces uno le pregunta a alguien, mire, hermano, y esto y lo otro. Sí, pero que no, ¿qué? Patinetas, hermano. Justo, santo, apartado para Dios, santo y dueño de sí mismo, eso sí. Que sea firme en lo que él dice, dueño de sí mismo. No estar imponiendo cosas. Hermanos, aquí se predica la palabra de Dios, firme en sí mismo. Pero mira, pastor, ¿por qué no lo hacemos así? Hacemos acá y hacemos unas panderetas por allá y le damos vuelta con unos tambores por allá. No, hermano, no. Pero mira, hagámoslo. No, hermano, no. Esta iglesia se caracteriza por ser, qué sé yo, conservadora, por ser una iglesia disciplinada, por ser una iglesia que predica la palabra de Dios. Ahí está, firme y dueño de sí mismo. Entonces voy en el versículo 9. Retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada. ¿Enseñada por quién? Por Jesús, por los apóstoles y los discípulos de los apóstoles. Para que también, o sea, el ministro de Dios, el anciano, el líder, para que también pueda exhortar con sana enseñanza. Recuérdese que exhortar quiere decir tratar de convencer para hacer bueno las cosas de Dios, con sana enseñanza. Hermanos, nosotros los líderes, nosotros los pastores, copastores y todos esos, debemos de ser puntuales, estar antes de la hora, que nuestra vestimenta sea correcta, una vestimenta adecuada al cargo que tienen, y que también nuestro hablar, nuestro actuar y nuestro testimonio sea correcto. ¿Por qué? Porque con nuestra sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Ah, no, que los pastores siempre andan sucios, siempre andan todos desteñidos, siempre andan todos despeinados, siempre andan todos barbados, andan con los zapatos sucios. Si eso siempre llegan tarde, cuidado. Somos ministros del Señor y eso debemos de tener el cuidado.
No se me vaya a enojar nadie, por favor. No se me enoje. Si quieren enojar, enójese con el Señor. Donde dice palabra fiel es la doctrina bíblica sana. Aparte de ser enseñada, tiene que ser acatada, tiene que ser recibida con convicción profunda. Oye, hermano, y todos los que me escuchan, por amor a Cristo, la enseñanza y defensa fiel de las Escrituras, así también debe ser lo que nosotros hablamos. Y voy terminando, dice, porque hay aún muchos, Tito 1:10, contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, judíos que se habían metido, esos eran legalistas, que profesaban y decían ser cristianos, pero se infiltraban dentro de la iglesia para enseñar sus doctrinas contrarias a la verdad del evangelio. Aleluya. No se preocupe, si alguien se quiere molestar, entonces está entrando a ser contumaz. Contumaces son esos hombres que abundan tanto. En el amor de Tito era bastante difícil. Su nombramiento para ancianos era tremendo, era dificultoso. Algunos de los falsos maestros pudieron haberse opuesto a la autoridad apostólica de Pablo, incluso durante su ministerio en Creta. Engañadores, dice, que de la circuncisión, quiere decir que eran judíos, que se habían, dice que cristianos, y adentro enseñaban otras doctrinas que no eran de Cristo. Dice, eran legalistas, judíos, que profesaban, decían ser cristianos, pero se habían infiltrado para enseñar doctrinas contrarias a la verdad del evangelio. Tito, capítulo 1, versículo 10. Que Dios les bendiga. Espero sus comentarios, sus críticas, sus sugerencias de esto, sus preguntas. No se preocupe, escríbala si quiere en el correo electrónico lapalabra20@gmail.com. Bendiciones por donde quiera ustedes se encuentren, aún en tiempo de pandemia. Seguimos predicando a Jesucristo. Hasta pronto.